quería preguntarles, digamos, como un gesto, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí presentes alguna vez hemos sufrido alguna vez algún accidente, pueden ponerlo, levantar la mano, decir sí. Pocos han sufrido accidentes. No están muy seguros de lo que puede hacer un accidente. Bueno, no es lo mismo que un desastre, pero digamos que debes aproximarse, digamos, a un evento súbito, a un evento no pensado, que no estaba previsto. Ok, esto, de los que han levantado la mano, ¿piensa que pudieron prepararse mejor? Zaida ha puesto en el chat, voy a aprovechar que tú lo has puesto en el chat, Zaida, que eres sobreviviente de un incendio. ¿Puedes comentar lo que pasó y si es que piensas que pudiste prepararse mejor frente al incendio? Abre tu audio. Ya, sí, creo que muchas personas han conocido o se enteraron del incendio de Ecuadolaños que se había dado en el centro capitalino de Asunción, aquí en Paraguay. Y efectivamente, si es que las personas que estuvieron ese día dentro del supermercado, considero que hubieran habido menos muertos, habían fallecido aproximadamente 450 personas Wow. de todas las edades, sin discriminar género, color, discapacidad. Entonces, yo creo que sí, más personas hubieran sobrevivido si es que estaban preparados o si mínimamente conocían ciertos protocolos o procedimientos ante ese tipo de eventos. Y también si es que la infraestructura en sí, porque de hecho el evento se da porque las puertas se abrían por dentro, no por fuera. Las salidas también eran un poco inaccesibles y el incendio se produjo por la manera estructural de, ¿cómo se llama? De la cocina, por donde tenía que tener la salida creo que del fuego o del calor. Entonces hay una serie de cosas y de instituciones que estaban probablemente como responsables de toda la infraestructura que no han seguido ciertos protocolos, normativas, tampoco se hicieron las evaluaciones pertinentes ni el mantenimiento. Y eso llevó a una serie de situaciones porque después del evento, ya habiendo estado hospitalizada, recuerdo que otra de las sobrevivientes, que era funcionaria del supermercado, me comenta de que era por tercera vez que sucedía. eh, bueno, las dos veces anteriores eran principios de incendio y aún así ni los propietarios ni las otras instituciones habían tomado ciertas previsiones para poder evitar esa situación, sino que tuvo que llegar hasta que fallecieran más de 400 personas para que incluso en todo Paraguay trabajemos lo que es la gestión de riesgos. Eh, Bien, Zaida. Eh, Señala un poco de que sí, un incendio que lo grave, ¿no? Lo dramático es que ya había habido eventos anteriores, ¿no? Y esto, a pesar de que ya había ocurrido dos eventos de incendio anteriormente en el mismo mercado, tiene que llegar a ocurrir esto y con un impacto tremendo en términos de fallecimiento de personas, ¿no? Y menciona que sí, pudieron prepararse y dos cosas, o sea, evitarse, que vendría a ser un poco lo que es la reducción propiamente del riesgo, pero también prepararse cuando ocurre el incendio, ¿no? Que eso te da más a la preparación y a ver cómo afrontas la situación del incendio cuando ocurre. Y ahí me hace mención al tema de las puertas, de los accesos, etcétera, ¿no? Del manejo de protocolos, de que la gente sepa qué hacer al respecto, ¿no? Cuando ocurre el incendio. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo más sobre algún evento de este tipo en el cual conozca, haya vivido y piensa que pudo haber alguna mejor preparación? Eh, Tenemos en el chat, Héctor, si querés te leo algunas intervenciones. sí, O esas personas si quieren. sí, Fanny, algunos de ellos son varios. Angélica. Sí. ¿Quieren Hola, tomar si la palabra? quieren. Angélica. Bueno,
Sí, he tenido la oportunidad de sobrevivir al terremoto de El Salvador en el 2001. El 2001, que fue muy, Sí, fue fue terrible, muy fuerte. con muchas Sí, réplicas, ¿no? sí. Lo curioso que, bueno, ahora que estoy en estos cursos, me doy cuenta de que en ese tiempo se hacían simulacros todos los meses en la escuela donde yo estaba estudiando. Y siempre lo hacíamos al final de la clase. El día que ocurrió el terremoto estaba en segunda planta y todos los protocolos que se había diseñado, todo lo que hicimos se olvidó. Todos corrieron y yo tuve que quedar. Yo soy usuaria de silla de ruedas. Todos se fueron y yo me tuve que quedar ahí. Cuando ya todo pasó, el maestro regresó y dice, te quedaste, vete al ascensor, y no había energía eléctrica. Y entonces dice, tienes que esperar otro tiempo más para que vengan por ti. Pero todo, entonces dice, espera aquí, y todos se fueron. Fueron momentos bien difíciles porque sí había un protocolo, sí se habían hecho varios simulacros, pero a la hora del fuerte terremoto, todos se fueron. Entonces, ahora que estoy con estas clases y estoy valorando, o sea, si bien es cierto, ¿verdad? Teníamos las indicaciones que hacer, en ese momento no se siguieron. Y como persona con discapacidad, en ese momento también sentí que el protocolo y las indicaciones se salieron de control y se olvidó todo. Aunque se pudo haber evitado, no sufrí golpes o algo, pero sí la impresión de ese momento, cuando vi que todos corrieron y se fueron, fue un impacto bien fuerte para mí. Bien, bien. Gracias, Angélica. Antes de entrar propiamente a lo que es esto, vamos a hacerlo al revés. Por un lado, no vamos a hablar de la preparación todavía, sino vamos primero a clarificar esto, eh, una, una base conceptual que es fundamental en relación al tema de los riesgos, de los desastres, ¿no? Que los desastres, el riesgo de desastres son una construcción social. En los casos que ha mencionado Angélica y Zaida, hay ciudades que tienen mercados, ¿no? Y en los mercados estos hacen actividades obviamente comerciales, ¿no? Y con instalaciones. Y hay instalaciones y actividades que lamentablemente, si no están bien llevados, ¿no? Crean una amenaza. En este caso es el incendio, ¿no? Es clarísima cómo mercados muy mal regulados, ¿no? Con actividades peligrosas, ¿no? Construye el riesgo, construye el desastre, construye el incendio, ¿no es cierto? En el caso del terremoto, las comunidades, las poblaciones, nos asentamos sobre diferentes tipos de territorio. Y los territorios en los que nos asentamos y vivimos, hacemos nuestras actividades, construimos nuestras ciudades, nuestros países, la población se asienta sobre zona sísmica, ¿no? Y si no preveemos que es una zona de movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Que es la amenaza, que es un evento natural, o sea, las placas tectónicas se mueven. Es un evento natural esto que ocurre en todo el plano terráqueo. Pero nos asentamos sobre eso y construimos nuestras ciudades sobre eso, nuestros pueblos sobre eso. En la medida que construimos y nos asentamos sobre eso, estamos construyendo la amenaza, ¿no? al sismo. O sea, no existe
Entonces son las dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales, las dinámicas de nuestras sociedades, ¿no? Que generan, uno, la vulnerabilidad, o sea, la posibilidad de ser dañado, ¿no? Y dos, generan la interacción con amenazas o provocan, o sea, puede ser que interactuemos con la amenaza, como son las amenazas naturales, o provocamos la amenaza. Las tecnológicas son amenazas provocadas básicamente por la actividad humana, ¿sí? Entonces, eh, eh, estos dos casos, estos dos ejemplos que he mencionado, ¿no es cierto?, me llevan un poco a afirmar una cosa súper importante, que es que el riesgo de desastres, ¿no es cierto?, la situación de emergencia, la situación de desastre, se construye socialmente, ¿sí? La construimos, generamos esa posibilidad. Ya la generamos y lo vamos a generar a futuro, ¿no? Pero además, A mí también es posible, parece meditación. A ver, que alguien tiene su micrófono abierto. sí, pero además las dinámicas sociales, políticas, económicas, culturales, generan vulnerabilidad en las personas para que sean afectadas. No es por condición de que es una persona con discapacidad o porque es un niño, ¿no? No es por una condición intrínseca que las personas son más vulnerables, son por condiciones y por las dinámicas sociales y culturales que son más vulnerables frente a esas amenazas, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, la unidad social, la unidad de las personas, ¿no? Como comentaba, eh, eh, esta- es una gran discusión sobre qué es vulnerabilidad. Aquí estamos hablando de vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Podemos hablar de vulnerabilidad de infraestructura, de elementos en general. Se habla muchas veces, la vulnerabilidad es la vulnerabilidad de diferentes elementos para que sean dañados. Pero si hablamos de vulnerabilidad social, ¿no?, estamos hablando de vulnerabilidad de las personas. Y esa vulnerabilidad de las personas es diferenciada. No es la misma vulnerabilidad que tienen los niños que la que tienen las mujeres, que tienen las personas con discapacidad en una situación de desastre, ¿no? Y en general, eh, eh, las sociedades construyen las diferentes vulnerabilidades ante eventos adversos. En este caso son frente a desastres, pero podrían ser crisis económicas, podrían ser crisis políticas, ¿no? Esto, y eso es el otro elemento, otra noción muy importante a tener en cuenta. Entonces, los desastres es una construcción social y la unidad social es una construcción social y no es igual para todos, es diferenciada. Diferentes grupos por condiciones de ciclo de vida, actividad económica, discapacidad, etnia, estrato social, etcétera, tienen condiciones y tienen vulnerabilidades diferenciadas ante el desastre, en una situación de emergencia, en una situación de desastre. Eso es fundamental porque tenemos que, entonces, cuando abordamos la gestión de riesgo, ¿no?, debemos de profundizar en este análisis para ver un poco cómo hacemos la gestión, qué tipo de plan, qué tipo de medida actuamos. ¿Okay? Eh, esto, no es una discusión teórica ni académica, es entender, o sea, a partir de esto, la idea es un poco comprender mejor lo que nos pasa, por qué pasan estas cosas, para buscar soluciones, para tomar medidas, que eso son las medidas de GRD. ¿Sí? Ese es un primer, una base conceptual fundamental que quería transmitirles, ¿no? Eh, eh, Ahí, esto no es teórico, miren, los principios de derechos humanos, que son los principios que seguramente vieron en la sesión anterior sobre el marco de gestión inclusiva de riesgo, no es teórico. O sea, esto acá, los principios son aquellos que nos conducen a hacer las cosas, ¿no? La gestión de riesgo de desastre no es para proteger propiedades. La gestión de riesgo de desastre no es para proteger solamente los activos, o la infraestructura, o las inversiones, ¿no? No. Todas nuestras constituciones, el marco político legal, en general, el marco Sendai, el marco internacional,
y los marcos nacionales plantean que debemos de proteger a las personas. Pero si estamos hablando de personas, ¿no es cierto?, y de seres humanos, tenemos que entonces tener claro cuáles son los principios que nos permiten que todos los seres humanos seamos tratados con dignidad y con igualdad. En ese sentido, es fundamental entender de que todas las personas son sujetos de derechos. Derechos a diferentes, a condiciones adecuadas en el campo social, económico, cultural, en el campo civil, político, ¿no? Debemos reconocer de que somos iguales, pero no hay la igualdad. La igualdad de género lo que trata de plantear, ¿no?, es de que tenemos que analizar cuáles son las diferencias generadas, cuáles son las diferencias que se generan, que terminan por rol de género. Se crean diferencias, se crean brechas. La igualdad de género te plantea eso, el enfoque del principio de igualdad de género te plantea. Las sociedades establecen determinantes y condiciones que crean desigualdad de género, brechas de género. Y esas desigualdades y brechas de género deben ser encontradas, analizadas, ¿para qué? Para construir la igualdad, ¿no? Si lo pasamos al tema de la gestión de riesgo, es eso. O sea, estamos construyendo, o sea, cuando creamos brechas y diferencias entre hombres y mujeres, de acuerdo al ciclo de vida, y si además es interseccionalidad, si es además una mujer migrante, ¿no es cierto?, afrodescendiente, es una interseccionalidad, cuando ocurra una emergencia, ¿no es cierto?, va a tener mucha más vulnerabilidad, va a ser más dañada que cualquier otra persona, porque ella arrastra la diferencia, y arrastra la discriminación, ¿cierto? ¿No? Lo mismo pasa por el principio de inclusión. O sea, no todas las personas tenemos ni gozamos de los beneficios de la sociedad, del bienestar de la sociedad. No solamente estamos hablando de las barreras de las personas con discapacidad, ¿cierto?, que está bastante claro, o sea, hay una serie de barreras. Entonces, cuando hablamos de inclusión, el principio de inclusión, decimos, ok, analicemos cuáles son las barreras, ¿no es cierto?, que, de acuerdo al ciclo de vida y por género, viven las personas con discapacidad, ¿no? La sociedad los excluye, ¿no? La discapacidad es un concepto social que estamos construyendo la discapacidad. La sociedad construye la discapacidad, ¿no? Entonces tenemos que analizar cómo la construye y qué barreras son las que se generan. Y esas barreras y esas discriminaciones, esas inaccesibilidad que tiene la persona con discapacidad, ¿no es cierto?, la van a tener cuando ocurre la emergencia. Entonces no es un principio creativo, ¿eh? Tenemos que analizar la situación para poder reducir justamente la vulnerabilidad de las personas con discapacidad frente a los desastres, o prepararnos para que haya accesibilidad, ¿no es cierto?, y sea incluida en la respuesta, ¿no? Entonces esos principios de derechos, de igualdad, de inclusión, de participación, el respeto a nuestra culturalidad, no es declarativo, lo tenemos que aplicar en los procesos de gestión de riesgo. Tenemos que saber cómo se generan las brechas de desigualdades de género. Tenemos que entender cuáles son las barreras que tienen las personas con discapacidad y la accesibilidad para la reducción de riesgo, para la preparación, para la respuesta, ¿no? Para que ese principio de protección ocurra, ¿no? Que todos tienen los derechos, o sea, cuando ocurre una emergencia, cuando ocurre una situación de desastre, ¿no es cierto?, el principio de protección es que todos deben recibir asistencia y todos deben ser rehabilitados en sus derechos, ¿no? Lo interesante, lo valioso de esos principios es que ya no solamente entonces nos conformamos con entender, ¿no es cierto?, que mira, los desastres es porque hay una amenaza, hay vulnerabilidad y hay pocas capacidades. Ok, esas tres nociones que son fundamentales también, ¿está bien? Ok, chévere, tengámoslo en cuenta. Pero estamos hablando de desastres y de riesgos que afectan a personas, a seres humanos. Y si hablamos de seres humanos y de personas en nuestras sociedades, tenemos que entonces tener clarísimo los principios de derechos, de igualdad, de protección, de inclusión, de participación, de interculturalidad, de accesibilidad. ¿Sí? Nuevamente, no son declarativos, son nociones que no, son perspectivas, son enfoques. ¿Sí? ¿Qué es enfoque? Enfoque es tener la mirada para. ¿Sí? Si es un principio de acción.
Si es un principio que te ayuda, que te conduce, que te ayuda a conducir, a actuar. No es declarativo. Los principios no son declarativos, son para actuar. El principio es para que te ayude a actuar, ¿no? Es la ética, es así, son principios éticos. Todos son principios éticos humanísticos, ¿no? Que te llevan a actuar. No es para declarar, es para actuar. Y actuar en consonancia porque somos miembros de una sociedad, ¿no? Entonces, los principios, impregnarse de ellos, porque dos elementos. Conducen la acción y te dan perspectiva. ¿Desde dónde miro las cosas? ¿Sí? Perspectiva, es tener enfoque, ¿no es cierto? ¿De dónde pongo las cosas? Es por eso que cuando se hablan de esas cosas dices ponerte los lentes, ponerte la mirada, poner el enfoque, mirarlo desde ahí, actuar desde ahí, ¿sí? Esos son es un poco de los principios esto a tener en cuenta, ¿no? Ahora, entremos un poco a lo local, ¿ya? El enfoque local, esto que ha sido planteado para esto, tiene mucha relevancia porque implica un enfoque participativo. En lo local es donde participamos, donde reconocemos la diversidad de personas, ¿no? Donde encontramos la diversidad de personas, encontramos las relaciones interculturales, ¿no? Y reconociendo que lo local no es plano. O sea, hay diferentes contextos locales en un territorio, en una nación, ¿sí? Y lo local está muy vinculado también a la forma como la dinámica de un territorio en específico, ¿no? Y es muy heterogéneo, ¿no? Es muy heterogéneo. La importancia del enfoque local está en la medida de que en ese espacio, en ese territorio, podemos encontrarnos con las personas y en los grupos para poder interactuar y para que sean sujetos de derechos, para que participen en la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Son sujetos de derechos que tienen saberes, que tienen capacidades, que van a enfrentar problemas y con los cuales debemos de abordar la gestión del riesgo, ¿no? Ahora, lo local no excluye, ¿no es cierto?, eh, eh, la autonomía y la independencia de otros niveles, de los subnacionales o nacionales, ¿no? Lo local tampoco debe confundirse con la parte de administración pública. Lamentablemente pensamos de que lo municipal, distrital, ¿no es cierto?, es lo local. No necesariamente, ¿no? Porque las vidas de las comunidades, los movimientos sociales, de las dinámicas sociales pueden ser más allá de una jurisdicción municipal. Pero es importante tener en cuenta que desde lo local se puede generar la participación, reconocimiento de diversidad, ¿no? Se puede rescatar, reconocer que hay heterogeneidades que tienen que ser entendidas, respetadas para poder generar los procesos de jardín, ¿no? De forma inclusiva, ¿no? Si hubiera algún comentario o alguna pregunta, esto me interrumpen sin ningún problema, ¿ya? Con toda confianza, ¿sí? Lo mismo en el chat, ¿verdad? Están escribiendo, yo puedo ir también Ok, leyendo perfecto. si tienen Sí, preguntas. gracias, Ángel. Sí, gracias. Bueno, hoy tengo que ir más rapidito para poder terminar. En términos de la participación inclusiva, mire, hemos hablado de la importancia de lo local, hemos hablado de lo participativo, de lo inclusivo, pero la participación tiene que ser inclusiva, ¿no? No puede ser la participación solamente de los que más pueden, no. Tiene que ser la posibilidad de que la diversidad de grupos pueda participar. Ahora, en GRD, la idea es de que haya una instancia que conduce que facilita la participación. En este caso son los gobiernos, son los estados los que deben asegurar, ¿no?, procesos de GRD con una condición participativa, que no solamente estén vinculados los de GRD, sino también aquellas entidades que velan, que garantizan los derechos, ¿no? Y además de las diversas entidades públicas, ¿no? Es fundamental la participación de diversidad de personas, ¿no? Que tengan
después vamos a ver un poquito, que puedan representar diferentes intereses y necesidades de infancia, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, etc. Ahora, quería con esto, entonces son entidades que tienen que ver con GRD, con entidades de garantes de derechos. ¿Alguno de ustedes pueden mencionar alguna entidad que no tenga que ver con GRD, alguna entidad pública, de cualquier nivel de gobierno, que no tenga que ver con GRD o con derechos? Repito mi pregunta. ¿Alguien puede mencionar alguna entidad pública de cualquier nivel del gobierno que no tenga alguna competencia o responsabilidad, que no tenga que ver ni con derechos humanos ni con GRD? Ok. En el chat nos ponen que todas tienen que ver, que no GRD es existe. transversal. La GRD es gestión de transversal. riesgos es Perfecto. transversal y considero que todas las instituciones públicas del Estado tienen que ver con la gestión de riesgo propiamente, valga la redundancia. Perfecto. Qué bueno. Ok, están poniendo. También es transversal. Perfecto. Perfecto. Ok, perfecto. Miren, eso está excelente. Está excelente. Es decir, no hay ninguna entidad, y eso lo vamos a ver, o sea, ninguna entidad pública puede eximirse de decir que no tiene un rol que cumplir en GRD y tampoco puede eximirse de cumplir con garantizar, obligarse a que su servicio contribuya a los derechos de las personas. Así es. Ninguna. Ninguna. Ujú. Excelente. Y ese es un elemento fundamental a entender porque hay que incidir, hay que propiciar estados y democráticos que tengan gobiernos democráticos que tengan esta mirada, ¿no? Que es, ¿no? Okay. No es solamente pues, una participación del sector público, de una entidad oficial y nadie más tiene que ver con las decisiones que se toman al respecto, ¿no? Entonces la participación es inclusiva con diferentes entidades de gobierno, de GRD, Garante de Derechos y diversos grupos sociales que representen a la diversidad de personas, ¿no? Un poco sobre organizaciones comunitarias, o sea, las organizaciones comunitarias son organizaciones que surgen, ¿no? de diferentes eh, comunidades, localidades, ¿no? Que se reconocen y tienen un fin común, diversos fines, ¿no? Tienen diversos alcances, tienen diferentes niveles de representatividad, ¿no? En un territorio, ¿no? Hay diversas formas de organización comunitaria, de agricultores, de mujeres, de vecinos, ¿no? De comedores, pueblos indígenas, familiares de personas con discapacidad, por tipo, etcétera, ¿no? Y es vital, es fundamental de reconocerlas y que puedan participar como organizaciones que tienen una vida propia, que tienen un aporte importante para la GRD, ¿no? Y a través de ellas, esto se puede promover justamente la participación propia, directa, y también aquellos que no están participando, reconociendo que a veces hay grupos que no tienen representación, no tienen participación, entonces estas organizaciones comunitarias podrían aportar también a esas brechas, a crear canales de participación de grupos no representados. Una última, y lo último para plantear sobre esto, sobre los procesos y métodos participativos en la preparación de respuesta. Un primer proceso que es el diagnóstico inclusivo y análisis de riesgo. Son dos nociones como dos etapas, dos procesos que pedagógicamente los he separado, pero realmente es un solo proceso, ¿no? Eh, en forma convencional, en Naciones Unidas se habla de comprensión del riesgo, ¿no? En algunos otros países se habla de conocimiento del riesgo, evaluación del riesgo, estimación del riesgo, ¿no? Esto, aquí, esa misma forma de comprensión del riesgo, estimación del riesgo, aquí toma la forma de diagnóstico inclusivo y análisis del riesgo diferenciado para enfatizar, ¿no? Que no es la comprensión del riesgo, no es solamente quedarse
es importante conocer un poco sobre los peligros, sobre la dinámica de los desastres, ¿no? Pero recordemos, los desastres son una construcción social, ¿no? Los riesgos se construyen socialmente y la vulnerabilidad se construye socialmente, ¿no? Entonces, eso implica, en términos negativos, que hay gente que está excluida. Entonces, el diagnóstico tiene que saber quiénes están excluidos, ¿no? Quiénes están fuera, ¿no? Quiénes tienen barreras, quiénes tienen brechas, ¿no? Y caracterizar bien el contexto y las dinámicas por las que se generan estas brechas, por las que se generan estas barreras, por las que hay discriminación, por las que no hay participación, ¿no? Y que no van a poder ni gozar del desarrollo, ¿no? No van a gozar del bienestar, que es un derecho para todos, ¿no? Y además, como estamos construyendo el riesgo, ¿no? Cuando ocurre el desastre, van a ser los más afectados, ¿no? Entonces, la comprensión del riesgo tiene que ser con énfasis, si queremos hablar de las personas, ¿no? Y queremos ser inclusivos, como se dice, que nadie quede fuera, ¿no? La comprensión implica, la evaluación del riesgo implica un diagnóstico inclusivo y análisis de riesgo diferenciado. Hay un método de análisis del CAP que es conocido se aplica muchas para ver qué capacidades de prácticas hay. A partir del entendimiento de cómo construimos los peligros, qué grupos están en situación de más vulnerabilidad, ¿cierto? Y recogiendo los estudios que ya viraron qué daños, qué problemas viven las personas en los desastres, ¿no? Porque, como mencionó Zaira, o sea, un incendio mató 450 personas. ¿Ya? Te da ese dato. Un terremoto de grado tanto, una ciudad poblada tiene hay tantas personas fallecidas y tantas personas heridas, tantas personas politraumatizadas, etc. Entonces, hay evidencia, ¿no? De los impactos, de los resultados, en términos de problemas, de daños que viven las personas, y en forma diferente. El tema con la comprensión es de que no hacemos eso que dicen los estudios de género, que no damos datos segregados, no hacemos un análisis diferenciado por cada grupo, de acuerdo a ciclo de vida, de acuerdo a género, de acuerdo a discapacidad. Esos datos son importantes, ¿no? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico en el cual tengamos presente esa diversidad de cosas, de personas, de lo que ha pasado, y cuando hacemos la estimación del riesgo, estamos visualizando un escenario de desastre en la cual estamos visualizando, ¿no es cierto?, y estimando que va a haber tantas personas afectadas por grupo de edad, por ciclo de vida, por género, por discapacidad. Y es un dato que, si lo hacemos en forma real, en una estimación de algún peligro importante, un terremoto, tsunami, un posible incendio en un centro comercial, etcétera, es dantesco, es dramático, ¿no? Y eso es el escenario en el cual tenemos que hacer la preparación, ¿sí? Si ya pasó, como dijo Sadia, ya pasó ese incendio, puede pasar. ¿Cómo nos preparamos para que cuando pase eso? Esa es la preparación. La preparación de respuesta es: comprendo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Sé que tengo estas brechas, tengo estas limitaciones, tengo estas capacidades y me falta hacer esto. Lo que me falta hacer es mi preparación, ¿no? Lo que tengo que hacer para enfrentar esa situación. Entonces, si no tenemos claridad sobre el diagnóstico, sobre ese escenario que hemos vivido, esas situaciones que hemos vivido, que vamos a vivir, lo tenemos que tener claro, ¿sí? Cuando hacemos el diagnóstico y la proyección, estamos diciendo, mira, vamos a enfrentarnos, tenemos que prepararnos para un incendio que puede afectar tanta gente. Evaluamos, hemos visto la situación y nos preparamos para enfrentar un terremoto de grado 8 en esta ciudad.
en esta localidad. ¿Sí? La preparación es sobre un escenario, sobre un estimado en el cual tenemos ponderado la diversidad de población y los posibles daños que van a vivir esas personas. ¿Sí? Entonces, y es una cosa diferente si es incendio, que es diferente a un terremoto, y es diferente a una inundación. ¿Sí? Es por eso que los diferentes peligros y diferentes escenarios tienen que ser analizados en forma diferente. Es fundamental este diagnóstico, este estudio, esta comprensión, nuevamente, no es teórica, es lo que ha pasado, no te va a dar evidencias. Y el análisis de las tendencias, de las brechas, de las barreras, ¿no? Cuando ocurra y pones ahí, se pone la característica del riesgo en particular, cuál es el peligro en particular que se da. Y se plantea ese escenario. Y a partir de eso es que se crea el segundo proceso, ¿no es cierto? Que es el plan de preparación y contingencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, lo que sucede es de que los planes de preparación, entonces, es el plan que nos permite en forma colectiva, instituciones, organizaciones, personas, cooperación, todos, es decir, vamos a prepararnos frente a esta situación que es muy posible que ocurra. En la sesión inaugural, Alan Ladel comentaba de que la respuesta tenía algo particular. Y es esto. O sea, claro, porque por un lado tienes el tema de reducción, ¿no es cierto? Y claro, o sea, el proceso de desarrollo debería ser sostenible, debería ser seguro, debería reducir el riesgo. No deberíamos construir el riesgo, ¿no es cierto? Si no construimos el riesgo, creamos bienestar, estamos haciendo reducción. Pero lamentablemente eso no ocurre. Entonces todos los años en el Perú son 4.500 promedios, un poquito más. Pero todos los países, los estudios de Naciones Unidas muestran de que los desastres están aumentando, ¿no? Los desastres locales son la mayoría, ¿no? Y vamos. Entonces, ¿qué nos queda, no? O sea, nos queda la preparación y la respuesta, pues, ¿no? Nos queda eso. Y entonces, la medida de que podamos prepararnos mejor, pero prepararnos significa tener las capacidades, como decía Angélica, de actuar. O sea, no, o sea el ejemplo que yo de ella fue de que no, o sea, no estaba preparada. Pues. La dejaron sola ahí en la segunda pieza. ¿No? Todo el mundo salió en pánico. O sea, la vida real mostró de que no había preparación. O sea, no. Preparar significa la capacidad de afrontarlo, ¿no es cierto? La capacidad de afrontar la situación real. ¿Sí? Y eso implica una serie de elementos vinculados a la persona, a las habilidades, competencias, recursos, ¿no? Vinculados a los colectivos. Lo complejo de la preparación, ¿no? Es que estás haciendo una preparación sobre una situación que todavía no ha ocurrido. ¿Okay? De ahí la importancia de los simulacros y las simulaciones. Porque lo difícil es prepararte para una cosa que tú no sabes cuándo va a ocurrir. Pero justamente los simulacros y simulaciones son aquello que te permite probar de que lo vas a poder hacer cuando tengas que hacerlo, ¿no? Y por ahí. Luego, una vez que se instala la situación de emergencia, de desastre, ¿no es cierto? Si has tenido más o menos una buena preparación y un plan de contingencia, ¿no? La respuesta puede ser más efectiva, ¿no? Puede ser de calidad, oportuna, ¿no? Y puede salvar vidas, definitivamente. ¿No? Entonces, no hay que verlo como dos procesos discontinuos, ¿no? Una mejor preparación, mejores planes de contingencia, capacidades de personas, grupos, colectivos, instituciones que manejan preparación y contingencia, va a dar la posibilidad de respuesta. Y ahí es ahí donde la mejor evidencia, ¿no es cierto?, de la oportunidad, eficacia de la respuesta, ¿no? Perdón, de la preparación, es tu respuesta.
La mejor prueba de que tan bien preparadas estabas es cómo respondes, es cómo se respondió. Es cómo se respondió cuando ocurrió el desastre. Ok. Quería señalar, esto es un poquito largo, pero lo planteo porque de alguna manera recojo un poco lo que hemos comentado sobre la parte de comprensión del riesgo, la evaluación del riesgo diferenciada, ¿sí? Que es un diagnóstico claro, inclusivo, en la cual tengamos claridad de cómo construimos vulnerabilidad en general, ¿no? Tenemos que tener idea clara de los datos de la población, cuáles son las características económicas de la población, ¿no? El territorio, las asociaciones que hay, ¿no? Las condiciones de cómo se están creando brechas, barreras, niveles de exclusión de personas adultas mayores, conflictos, procesos de pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Porque esos son, y una vez que le ponemos el dato del peligro que enfrentamos, ¿no es cierto? La amenaza que estamos enfrentando, ahí comenzamos a visualizar los problemas y daños que van a tener esas personas, ¿sí? Esas brechas y esas barreras, esas exclusiones, van a jugar muy fuerte en un escenario de riesgo. Van a jugar. Esas son ahí se están construyendo las vulnerabilidades frente a ese escenario de riesgo. ¿Sí? Las vulnerabilidades se van construyendo, ¿no? Solamente es cuestión de poner el peligro y la amenaza, y ya está. Y ahí está el desastre con impactos diferenciados, con los daños diferenciados que vamos a encontrar. Tenemos que prepararnos frente a eso. Y claro, ahí la idea es de que, bueno, no, que ni los recursos, etcétera, etcétera, pero ya es una decisión política, en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto? Pero técnicamente, científicamente, ¿no es cierto? De lo que sabemos, juntando todos los elementos que las diferentes disciplinas, ¿no? Sociales, etcétera, que nos han dado, podemos conocer mejor un poco lo que ha pasado, lo que va a pasar, ¿no? Desde el punto de vista de los diferentes grupos de población, ¿no? Eh, esto concluyo con eso, o sea, lo que Sadia comentó, o sea, esos dos incendios anteriores, y no hay ni un solo otro peligro, otro desastre que no ocurra lo mismo. Todos los desastres tenemos bastantes evidencias de los impactos, de los daños, de los problemas que generan los diferentes tipos de desastres. No podemos quitarlos, no podemos negarlos. Están las evidencias, están las tendencias. Y están las tendencias también. Entonces, conocer esto de acá para prepararnos. Porque preparación significa prepararse frente a esa situación que ya pasó y que lamentablemente puede ocurrir otra vez, ¿no? Eso es en términos de la preparación, ¿no? O sea, lo que podría comentar. Esto sí es correcto, más barreras crean más vulnerabilidad, absolutamente. Muy bien. Han utilizado la palabra transversal, tenemos que integrar, ¿no? O sea, creo que los derechos y las redes tienen que estar integrados, aplicados, ¿no? En la gestión. Ok. Ok, creo que no lleve más tiempo, ya me he pasado un poquito más para poder pasar al trabajo de grupo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, si no, creo que Angie, para que es la pauta de los grupos. Bueno, hay un comentario también en el chat, de repente aprovechando el espacio, de Milusca Ordóñez, que dice que por favor me gustaría que explique un poquito más qué significa que la discapacidad se construye. Elizabeth Campos o Rosa María Suárez o otros miembros de personas con discapacidad. Hola, Héctor. Hola, Elizabeth, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, si me repites la pregunta, por favor. La pregunta era que la discapacidad es una construcción social. ¿Se puede explicar por qué la discapacidad es una construcción social? Porque es un concepto que evoluciona en el tiempo, no es un concepto estático, porque ha ido, digamos, evolucionando, ¿no? Entre diferentes modelos
y porque es una resultante, digamos, de las deficiencias que puede tener una persona, sean físicas, sensoriales o mentales, ¿no? Intelectuales o mentales, y las barreras, ¿no? En la medida que la sociedad construya de una manera consciente, derribando barreras, removiendo barreras, la discapacidad se va a atenuar, ¿no? Porque es ese factor que impide la participación de las personas en igualdad de condiciones. Una repregunta. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, soy Miluz Cordóñez. Sí, yo quiero, bueno, yo estoy ingresando al tema de discapacidad, trabajo el tema de gestión de riesgo y me interesa mucho, ¿no? El tema de inclusión porque trabajo con seres humanos, trabajo con personas que generalmente están en condiciones de discapacidad, ¿no? No solamente por su condición social, sino también por su condición física. Entonces, y me gustaría que quede claro, cuando hablan de una deficiencia, si hablan de deficiencias, entonces, ¿estaría correcto decir personas con deficiencias auditivas, deficiencia No. sensorial, y no deberíamos decir persona con discapacidad? Giovanna Osorio ha levantado la mano, supongo que Sí, para aclarar el tema. sí, justamente es importante que tengamos en cuenta que la discapacidad surge de la interacción entre una persona con diversidad o deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, ya con las barreras del entorno. Entonces, desde esa mirada del modelo social, ya tenemos que comprender que si se saca la barrera, si eliminamos la barrera del entorno, entonces, ¿qué es lo que queda? Queda la persona con diversidad auditiva o persona, persona sorda, ¿ya? O queda una persona, por ejemplo, una persona ciega, pero ya no quedaría una persona con discapacidad visual, porque, como hemos dicho, la discapacidad surge de la interacción entre una persona con una diversidad funcional o deficiencia, como le llaman en algunos casos, como en nuestro país, ya al interactuar con las barreras del entorno. Entonces, nuestra misión en el tema de inclusión es eliminar la barrera para que quede la diversidad de las personas, pero ya no quede la discapacidad. Entonces, desde el modelo social, cuando se elimina una barrera, quedaría una persona sorda, una persona usuaria de silla de ruedas, una persona ciega, entre otros. Cuando hablamos del enfoque inclusivo, estamos hablando del reconocimiento de la diversidad de personas. No solamente estamos hablando de la importancia de la participación y de la inclusión de las personas con discapacidad, sino también de otros grupos, de la infancia, de personas adultas mayores, de mujeres, etc. Un sentido bastante amplio, ¿no? Mirándolo desde el lado, digamos, de la GRD tradicional, ¿no? Entonces, la GRD tradicional lamentablemente habla de población en general, población, o sea, muy genérico, y no reconoce, ¿no? Que la población es diversa, que tiene diferentes características, y que las sociedades construyen, determinan diferencias en este grupo de personas. Es por eso y eso incluso se traslada, en la GRD se traslada a cómo entendemos vulnerabilidad social, o cómo entendemos vulnerabilidad, que es una gran discusión, ¿no? Entonces, el acercamiento a vulnerabilidad, ¿no? Es bastante complejo. La definición general es elementos. Vulnerabilidad es los elementos que están expuestos y que pueden sufrir daño frente a un evento, frente a un peligro. Eso es vulnerabilidad. Y habla de elementos, ¿no es cierto? Bueno, dentro de esos elementos son personas también, se incluye. Pero es por eso que es importante, incluso cuando hablamos de vulnerabilidad social, no se reconoce que estamos hablando de personas. Porque dentro de lo social puede entenderse actividades sociales, culturales, servicios sociales. De ahí, nuevamente, parece una redundancia decir vulnerabilidad social diferenciada. Pero es por la aproximación y el énfasis nuevamente a reconocer que estamos hablando de la diversidad de personas, ¿no? Que por una serie de condiciones dinámicas están excluidas. Están excluidas. Entonces hay que incluirlas, ¿no?
que tienen barreras, que tienen brechas, ¿no? Que tienen discriminación. Hay un problema bien serio con pueblos indígenas en términos del reconocimiento y el respeto intercultural, ¿no? Por ejemplo, o con los migrantes, ¿no? Que es otro gran grupo. Entonces, la idea de inclusión es, abarca, digamos, a tratar de que de los procesos, ¿no? Construyamos socialmente procesos inclusivos para esa diversidad de grupos. Ahora van a formarse 10 grupos, Es así. ¿sí? Cada grupo, en la hoja que se les ha repartido, cada grupo tiene un caso con consignas, ¿sí? Ujú. Y la idea es de que puedan revisar esto. El grupo revisa el caso que le ha tocado con las consignas que le ha tocado. Tienen 30 minutos para poder revisarlo y nos vemos en el plenario a ver con lo que han avanzado. Ujú. ¿Qué tal la experiencia? Creo que el tiempo haya adecuado. Bueno, me motiva a decir que muchas gracias también por compartir con nosotros esta sesión del módulo 2, de compartir también con los grupos y de acompañarnos en la socialización, ¿verdad? Bueno, les agradezco su presencia y nos vemos el jueves. Chao.